de esta tarde. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versículos 7 al 9. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículos 7 al 9. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Sígame ahí con su vista lo que dicen estos versículos. Mateo 6, 7 al 9 dice: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oremos. Padre nuestro, venimos hoy para suplicarte, Señor, que tú tengas a bien hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra, que es poderosa, que en la sencillez de ella tiene autoridad para nosotros hoy, para escuchar lo que tú quieres que nosotros hoy, Señor, escuchemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de ti como nuestro Padre. Y te pedimos, Señor, que nos des humildad, un corazón humilde, que nos des de tu Espíritu Santo para atender a tu voz el día de hoy. Dame claridad, dame sencillez y ayúdame, Señor, por medio de tu Espíritu también a proclamar confiando en tu poder, Señor, que tu palabra, al ser explicada fielmente y aplicada, tú, Señor, la uses para nuestra vida, para aquellos que confesamos que Jesús es el Señor, y para aquellos que han venido hoy que aún no le conocen como Señor y Salvador, pueda ser hoy el día en que ellos puedan sean abiertos sus ojos para entender que Cristo es a quien tú has enviado, que Cristo es nuestra única esperanza aquí en esta vida y en la muerte. Bendice, Señor, tu palabra hoy, te lo pedimos en Cristo. Amén. Se cuenta la anécdota de una familia que tenía 3 hijos y uno de estos era adoptado. Pasando unos meses de que el hijo era adoptado, él era un poco grande, este hijo por la noche iba al refrigerador para tomar alimento a escondidas de sus papás. El papá se dio cuenta que faltaba comida y de alguna manera se preguntaba qué estaba pasando, así que decidió en la noche ver quién era aquel que estaba de alguna manera tomando esa comida. Entonces, como una noche, como el hijo acostumbraba, baja de su habitación y va al refrigerador. Cuando abre el refrigerador, se encuentra a su padre ahí. Y cuando ve a su padre, se quedan los dos pasmados de la situación. Y entonces el padre le pregunta: hijo mío, ¿por qué estás robando comida del refrigerador? El hijo responde entre medias palabras: es que no tengo la confianza aún de pedirte la comida, como que dudo en mi corazón que de alguna manera tú sí me vas a dar lo que yo te pido. Pero hijo, ¿yo qué he hecho para hacerte dudar de mi amor por ti? No, papá, yo no sé, tú me has mostrado tu amor como tus otros hijos, pero de alguna manera en mi corazón todavía tengo esa duda de que en verdad tú me amas como ellos. Al hijo responde: el padre había sido muy intencional con su hijo en ser
muy esmerado con él, darle amor como tratarlo igual que los otros de sus hijos. Pero el problema era el corazón de este hijo que dudaba de su padre, de que realmente su padre le amaba igual que a sus otros hijos. La realidad es que, al igual que este hijo adoptado, muchos de nosotros en nuestro caminar por esta tierra dudaremos de nuestro amor por nuestro Padre. De alguna manera, el día de hoy quisiera que casi estamos iniciando un nuevo año y generalmente en estos ciclos o en estos inicios pensamos o tenemos metas o tenemos metas en nuestra vida, ya sea física o incluso acercarnos más al Señor o orar más. Precisamente en esta tarde estaremos viendo en estos cortos versículos lo que en el Sermón del Monte el Señor Jesús quería hacer ver a su audiencia en ese entonces, cómo es que nos acercamos al Padre de maneras equivocadas y cómo es que el amor del Padre por sus hijos debería prestar en nosotros llevar a nosotros esa confianza para venir a Él. En este año que comienza, yo quisiera animarte, querido hermana, hermano, a que una de las metas que tú tengas es que conozcas más profundamente el amor de tu Padre Celestial. El día de hoy leímos ya Mateo 6 y lo que quisiera que tú recordaras en esta tarde, si tú tomas nota, para aquellos que toman nota, me gustaría en esta frase resumir lo que quisiera que vieras que en este texto es esa idea principal de este pasaje. Dice el pasaje que leímos que cuando nosotros oremos, no usemos de vanas repeticiones como los gentiles. Y el Señor enseña a sus discípulos este modelo que nosotros conocemos como, este modelo de oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y lo que quiero que recuerdes está resumido en esta frase. Porque en su asombrosa gracia Dios te adoptó en Cristo, tú debes acercarte a Él como hijo y no por tu desempeño. Lo voy a repetir. Porque en su asombrosa gracia Dios te adoptó en Cristo, tú debes acercarte a Él como un hijo y no por tu desempeño. De esta manera sencilla vamos a verlo en dos puntos principales. El primero de ellos es cómo te acercas al Padre. ¿Cómo te acercas al Padre? El texto nos dice que Jesús está enseñando, de hecho aquí vemos justamente que el texto nos dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles. En este primer punto lo que vamos a ver básicamente es que hay dos tipos hay un contraste de dos tipos de personas. Los paganos o gentiles que se acercan a Dios por medio de repeticiones. En pocas palabras, por su desempeño es que se acercan a Dios. Y vamos a ver cómo Jesús enseña a sus discípulos cómo debemos acercarnos al Padre, justamente confiando en Él por la relación, porque Él nos ha hecho sus hijos. Entonces, en este primer punto veremos este contraste de dos personas. La primera de ellas, dice el texto, dice, y al orar, no use repeticiones sin sentido. Y está dando por hecho que hay personas que oran, ¿verdad? Hay personas que oran, que vienen a Dios en oración. ¿Recuerdas ahí el pasaje de Primero de Reyes, cómo ahí en el monte, justamente en el monte, vienen los sacerdotes a hacer oraciones a Baal y estaban ahí por horas repitiendo y haciendo oraciones? Y entre más show hacían, ellos estaban como pretendiendo que por más show que hicieran, entonces iban a tener respuesta. La realidad es que todos nosotros, de alguna manera, lo natural en nosotros es
que queramos acercarnos a Dios precisamente basándonos en nuestro desempeño, en que tan bien nos hemos portado. Esto es muy natural en nosotros. Es muy natural de nosotros. Pero antes de entrar aquí en el pasaje, en esta parte, me gustaría, entramos de lleno a un sermón, el Sermón del Monte. Es capítulos 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Y el libro, estamos en Mateo. Mateo presenta a Jesús como el Rey prometido. Y lo vemos desde el inicio con su genealogía. Nos presenta al Rey, a Jesús el Rey, viniendo justamente de David. Vemos su nacimiento, vemos cómo se presenta. Pero mira conmigo, versículo 17 del capítulo 4, versículo 17 del capítulo 4, que dice, al inicio justamente de su ministerio, dice, Jesús comenzó a predicar. ¿Y cuál fue su predicación? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y versículo 23 de ahí de capítulo 4, ¿qué dice? Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. ¿Qué vamos a ver en este característico de Mateo? Este libro nos va a presentar a Jesús como el Rey que ha venido a inaugurar su reino. ¿Cómo termina Mateo? Después de que muere Jesús, es entronado, es puesta su corona, pero una corona de espinas, es dado su cetro, pero era una vara. Después de eso, de su entronamiento, de hecho es como una paradoja, ¿verdad? Jesús resucita. Y vemos en las últimas palabras en Mateo 28, ¿recuerdas? Por tanto, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué se le dio toda autoridad? Esa palabra potestad significa autoridad. Está diciendo Jesús, yo soy el Rey. ¿Cómo es que Él ya tiene toda autoridad? Por su muerte, sepultura y resurrección. Y entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo nos presenta a Jesús como ese Rey que ha venido a instaurar su reino. Y en el Sermón del Monte, interesantemente, ¿por qué el Sermón del Monte? ¿Recuerdas otro sermón en el monte u otro momento en la Biblia donde el pueblo de Dios recibió la ley en un monte? Con Moisés. Pero ahora Jesús viene como el profeta de Dios, aquel que era sombra solamente en el Antiguo Testamento, ahora se cumplía en Jesús. Pero Moisés vino y dio las tablas de la ley, pero ahora tenemos a Jesús no solo dando la ley, sino interpretándola de manera eficaz, clara a su pueblo. Por eso vas a ver que en repetidas ocasiones allí en el Sermón del Monte dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, esto es lo que ustedes escucharon y lo que ustedes entendieron, pero yo os digo, y él da la interpretación correcta de la santa ley de Dios. Pero también, al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, vas a ver que la respuesta de la gente dice, se asombraban porque Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas, sino que justamente vemos a Jesús como el perfecto maestro, el perfecto intérprete de la ley, entregando su ley y su interpretación a su pueblo. Y lo que vamos a ver justamente es esto, o sea, en el Sermón del Monte Jesús va a describirnos cómo es un verdadero hijo del reino, cómo debería de ser un verdadero hijo del reino. Y en nuestro contexto estamos en capítulo 6, ¿ves ahí? Capítulo 6 dice, cuídense de no practicar la justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Capítulo 6, versículo 1. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y si tú notas, no hay mucho tiempo para hacerlo, pero si tú notas en todo el capítulo 6, mira cuántas veces se repite vuestro Padre. Versículo 4. Para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo 6.
Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y sigue repitiéndolo, versículo 8, versículo 9, versículo 14, 15, versículo 18. Algo central que vemos en esta sección es justamente Jesús está presentándonos cómo la verdadera relación con el Padre, cómo un hijo del reino debería acercarse al Padre. Por eso es que llegamos a estos versículos y tienen más sentido lo que Jesús está diciéndonos aquí. Ahora, presta atención. Jesús en capítulo 6 ha hablado de las ofrendas, la oración y el ayuno. Y está muy interesante, el Sermón del Monte está dividido en tres partes. Introducción, capítulo 5, con las bienaventuranzas. Conclusión, capítulo 7, ahí al final, que habla de qué vas a hacer. Y en el medio, el cuerpo del sermón. Pero en medio del cuerpo del sermón tenemos 3 partes. En la introducción, 3 partes. Antes de entrar al cuerpo, 3 ilustraciones. Una ciudad asentada sobre un monte, la sal, justamente hay bloques de 3. En el centro, 3. Y en el centro de esas 3, ahí está, el centro del centro del centro es el Padre Nuestro. ¿Esto es casualidad? No. El autor escribió y se diseñó de esta manera para ayudarnos a ver que hay un énfasis aquí. Hay un énfasis y está llevándonos al centro, al corazón. Y el Padre Nuestro es justamente la oración modelo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los rabís, como Juan el Bautista también y otros, enseñaban a sus discípulos a orar. Tenían oraciones. No eran oraciones que repetían ellos, pero eran oraciones que ellos tenían o de alguna manera estructuraban para que ellos pudieran memorizarlas, pero no solamente al recordar esa estructura de la oración, pudieran ver lo que hay de fondo en esa oración. O sea, que cuando Jesús inicia a enseñar a la oración aquí, versículos 9, dice, ustedes pues orarán de esta manera. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. Primera petición, santificado sea tu nombre. Segunda, venga tu reino. Tercera, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Son 6 peticiones. 3 y 3. 3 que refieren a nuestro trato con el mundo, con lo global, y 3 que refieren a la vida cotidiana. ¿Te das cuenta el diseño justamente que vemos aquí? Y lo que vamos a tocar precisamente es la introducción al Padre Nuestro, cómo inicia, Padre Nuestro que estás en los cielos, y la primera petición, santificado sea tu nombre. Entonces, para no entretenerme con esta parte tanto de la estructura que vemos aquí, lo que quiero llegar es justamente a esto. ¿Cómo es que te acercas al Padre? Había personas como los gentiles o paganos que se acercaban a Dios por medio de esas repeticiones sin sentido. Hoy en día también pasa, ¿verdad? Personas que creen que por decirlo 1 o 3 horas, lo mismo, van a ser escuchados. Y lo que está haciendo Jesús en esto es, ok, esta verdad sencilla de no lo hagas como ellos que lo hacen repetidamente, pero el asunto no es, Jesús no está diciéndote nada más, no repitas sus oraciones. Te está diciendo algo más de fondo. Y lo que quiero que tú y yo veamos de fondo es que estas personas pretenden, estos gentiles, paganos, pretenden acercarse a Dios por su desempeño. Y esto no solamente era justamente una enseñanza para sus discípulos en ese entonces, porque justamente fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, justo en el contexto, ¿verdad? ¿Qué hacían muchos de los judíos en ese entonces? Se paraban en una esquina
y para ser vistos de los hombres hacían oraciones públicas. Y también justamente era chocante para las personas que estaban escuchando esto que Jesús estaba diciendo, que se refirieran a Dios como Padre, porque ellos, los judíos especialmente, veían a Dios como el Adonai, el Señor, el Yahvé, solamente con su trascendencia, su lejanía, un respeto tan alto, pero un Dios finalmente lejano, distante, un Dios que quizá no tenía que ver tanto con su vida cotidiana. De hecho, un comentarista justamente dice o menciona de esta parte, dice, aunque la idea existía en ese entonces de que a Dios le podíamos decir Padre, solo, dice, los judíos solían usar términos más formales y reverentes como Yahvé o Adonai al dirigirse o referirse a Dios, debido a una profunda reverencia y entendimiento de su trascendencia. Pero sí era chocante para ellos, para muchos de ellos, como Jesús lo presentaba o lo invocaba. La forma en que Jesús invocaba y enseñaba a otros a hacerlo era como un Padre amoroso y cercano en la vida diaria, y que fue una revelación y un poco distintivo de su mensaje. O sea, para ellos era como chocante esta idea de dirigirnos con esa confianza y cercanía en el Padre Nuestro. Entonces, vamos a ver justamente esta parte de que los judíos perdieron justamente esa cercanía con el Padre, esa confianza. Y Jesús enseña aquí a su audiencia, como el verdadero profeta, les está aclarando justamente cómo es que debemos acercarnos al Padre, no por nuestro desempeño. Por ejemplo, quisiera nada más detenerme un poquito en este punto. Quizá podríamos decir o asumir, es que yo me acerco a Dios con confianza. Yo tengo confianza para acercarme a Dios, pero la realidad es que es más sutil el que tú y yo nos acercamos a Dios por nuestro desempeño de lo que nosotros percibimos a primera instancia. Ciertamente en nuestro tiempo, muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener una visión del Padre como lo hayamos tenido de nuestro Padre terrenal. O sea, si tú tuviste un padre que fue estricto o muy duro, muy severo, lo natural en ti y en mí es que veamos al Padre Celestial de esa misma manera. Si tuvimos a un padre que quizá era burlón o que quizá tú no veías mucha seriedad ni responsabilidad, también podemos dudar de un Padre Celestial igualmente como lo vimos reflejado de nuestro Padre terrenal. Y no solo eso, en el día de hoy estamos muy acostumbrados a tener favoritos, por ejemplo. ¿Quién es nuestro alumno? Si hay un profesor aquí, ¿quién es tu alumno favorito? El que se porta bien, el que hace la tarea, el que no se para de su lugar, con el que no batallas, ¿no? ¿Quién es, aunque no debería de ser, el hijo favorito, verdad? De los hijos, con el que menos batallas, ese es el que tiene más tu agrado. Estamos tan acostumbrados a tratarnos en base a nuestro desempeño, que lo natural en nosotros es que vengamos a Dios de esa misma manera. Un ejemplo más. ¿Has tenido algún día no muy bueno? ¿Te has levantado y quizá no oraste casi o estabas corriendo, hiciste una y otra actividad y después quisiste hacer algo para el Señor, no sé, evangelizar o hablarle a alguien más de Cristo, y como que dentro de ti te detienes y dices, como que no me siento digno de acercarme a Dios o de hablarle a esta persona de Cristo o de orar a Dios que me ayude? ¿Por qué no nos sentimos dignos? Porque decimos, es que pues tuve un mal día, pero lo que yo estoy diciendo en el fondo
es que por mi desempeño, Dios me va a bendecir. Dios va a ayudarme en base a mi desempeño. Pero lo que vamos a ver en la Escritura es que no, de ninguna manera puede ser así. No es así. El Evangelio nos recuerda que Dios nos acepta en Cristo cada día porque estamos vestidos, no en nuestras justicias, sino estamos vestidos por la fe en la justicia de su Hijo. Y la confianza que nosotros podemos tener de acercarnos a Él no es por cómo tú o yo nos hayamos portado ese día. Claro, si tú te sientes con culpa porque no estás leyendo tu Biblia o estás siendo descuidado, irresponsable, esa culpa es gracia para que tú no te quedes en esa culpa sintiendo, dándote latigazos, ¿verdad? Ahí y diciendo, ay, Señor, es que soy muy malo y te quedes con esa culpabilidad, sino que esa culpa te lleve a, por ejemplo, el Padre Nuestro y recordar justamente que en Cristo, porque Cristo que vino a instaurar su reino, que logró por su muerte, sepultura y resurrección, logró que tú fueras aceptado en Cristo, por Dios el Padre en Cristo, es que tú puedes acercarte a Él. ¿Recuerdas, hermano, hermana? ¿Qué pasó en el momento en que Cristo muere? Dice que el templo de ese velo enorme se rasgó. Ahora usted y yo no tenemos que ir a Jerusalén, a un templo, para entrar en la presencia de Dios. Jesús ha hecho posible que el acceso, como dice Hebreos, ¿verdad? Nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Es un trono alto y sublime, pero es un trono de gracia, donde no somos aceptados por nuestro desempeño. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Está Jesús diciendo, ¿verdad? Cómo enseñando a sus discípulos cómo acercarse a Dios y diciendo, Padre nuestro. Pero creo que cabe mencionar y aclarar que hoy en día hay personas que creen que pueden ser hijas de Dios o creen en el universalismo. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas creadas por Dios, por ser creadas por Dios, son hijas de Dios. O todos somos hijos de Dios porque de alguna manera, pues Él es nuestro Padre, Él nos creó. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Desde el Génesis vemos que iba a haber dos simientes, ¿recuerdas? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Recuerdas Caín y Abel? Uno era de la mujer y otro era de la serpiente. ¿Y cómo se evidenció eso? Por ser un asesino, por desear y finalmente matar a su hermano. No solamente eso, mira lo que dice Juan 1, 11 al 13. Escúchalo ahí si quieres, o si quieres ver conmigo en tu Biblia. Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere los suyos? A los judíos, ¿verdad? No está diciendo que todos los judíos no lo recibieron, pero la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero dice, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. O sea, aquí justamente está aclarando el texto que ¿quiénes son hijos de Dios? Aquellos que ven a Jesús como el Mesías, es decir, el Rey prometido que vendría a salvar a pecadores como tú y como yo, sacándonos, como dice Efesios, de esa vida de oscuridad y de tinieblas para llevarnos a su luz. Efesios 2, precisamente, dice, Efesios 2:1, en cuanto a vosotros, estoy otra vez en la Nueva Biblia de las Américas, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y lo que nos va a decir Efesios 2
es que antes estábamos perdidos. Pero ¿qué dice más adelante? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque tú amaste a Dios, entonces Dios te amó. No, sencillamente dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, es decir, nos regeneró, o sea, de muerte nos pasó a vida. ¿Por qué? Juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. La Biblia aclara, y una otra vez, y no voy a tomar mucho tiempo para esto, pero para decirnos justamente que no todas las personas creadas son hijas de Dios, sino aquellas que han visto a Cristo como el único Salvador, como aquel en quien está nuestra esperanza. Y hermanos, no podamos asumir esta verdad, porque vamos a ver incluso en muchas de las epístolas que hablan las iglesias, dentro de las iglesias hay personas que creen seguir a Cristo, creen haber sido unidos a Cristo, pero realmente aún no han nacido de nuevo. Pero entonces, vemos aquí, cerramos este paréntesis para llegar a este punto. Por el desempeño serán oídos, pero la realidad no está poniendo en contraste de estas dos personas. Las personas que vienen por su desempeño y las personas que vienen porque saben que son hijos de Dios y con confianza de que son hijos. Como dijimos, estamos más acostumbrados y sabes, la tendencia nuestra va a ser esa, acercarnos a Dios por tu desempeño, por lo que tú has hecho ya o por lo que tú eres. Incluso hay personas que dicen, yo hace años, yo era un fiel seguidor de Jesús y hacía esto por Jesús, y ponen su esperanza en aquello que fue, pero en aquello que es realidad en su vida. Justamente en este año que va a iniciar, yo quiero animarte, querida iglesia, amada iglesia, a que conozcas a Dios como tu Padre, quien cuida de ti, que sabe lo que necesitas. Dice, mira lo que dice el texto, el versículo ahí en Mateo 6, versículo 8, ¿qué dice? Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque ¿qué sucede? Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Jesús está llamándoles a poner sus ojos en lo siguiente. Dice, primero, su Padre sabe lo que ustedes necesitan. No nada más dice eso, pero vamos a ver primero esa parte. ¿Por qué oramos si Dios sabe lo que necesitamos? Cuando oramos, no estamos orando por hacerle conocer a Dios las cosas. Pero el otro sentido de esa frase es que nos está diciendo justamente que venimos a Dios porque podemos confiar que Él ya sabe todo. Y Él no solamente sabe todo, Él sabe lo que tú como hijo necesitas. Una aplicación aquí para esta mismo justamente sería, ¿alguna vez has recibido un no de parte de Dios? ¿Alguna vez tú has recibido algún no? Tengo 3 hijos pequeñitos, para algunos que vieron que entraba, y estos 3 hijos pequeñitos, si algo pasa aquí casi cada día, es que ellos piden algo. ¿Quieren agua? Pues tienen sed, quieren comer, pero no solamente piden agua y comida, ojalá que fuera eso lo único que pidieran. Ahora, ¿verdad? Con tantos regalos, piden entretenimiento, piden... Si yo como padre, justamente, de hecho, más adelante va a decir el Señor, si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Haciendo un contraste. Mire, hermano, hermana, usted y yo, en nuestro conocimiento y sabiduría que Dios nos ha dado, sabemos qué cosas son buenas para nuestros hijos, ¿verdad? No perfectamente.
pero sí tenemos cierto discernimiento. O sea, si les damos dulces todos los días, les vamos a dar un tremendo dolor de panza. ¿Los vamos a hacer contentos? Quizás sí, pero van a tener problemas en sus dientes, problemas en su salud. Sabemos como padres que eso no es su bien. Cuando Jesús dice esta frase, su Padre sabe lo que ustedes necesitan, nos está haciendo reflexionar justamente en que oramos no para conseguir, no es como para hacerle a Dios el brazo para que, a ver, Señor, ayuda, o sea, ayúdame, y entre más le ruego me va a ayudar porque le estoy como que rogando, ¿no? Sino es porque yo lo que necesito, la oración tiene este sentido, en resumidas cuentas, ayudarnos a que nuestro corazón se alinee a su voluntad. Nosotros oramos porque necesitamos ser recordados que nuestro Padre Celestial sabe lo que realmente necesitamos. Y eso nos debe abrir la puerta para venir en confianza y orarle, pedirle, sí, abrirle nuestro corazón, cómo nos sentimos, qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos. Él lo sabe, pero lo que nosotros necesitamos en ese momento es alinear nuestro corazón con su voluntad, confiando en que si Él dice no, es porque Él, que es siempre sabio, siempre justo, siempre en amor, nos dice, ahora no. Hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros en algún punto hemos tenido un no de parte de Dios. No puedo decirlo con plena garantía, pero de alguna manera hemos esperado en el Señor algo, no sé, alguna casa, hijos, salud, alguna petición que vayamos al Señor, y hemos tenido de parte de Dios un no. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús, al dar esta interpretación correcta, le dice, salgan de querer venir a Dios por su desempeño, en cambio, vengan con confianza de que Él sabe lo que verdaderamente necesitas. Él sabe lo que tú necesitas. Pero no solamente dice antes de que ustedes lo pidan. Antes de que ustedes lo pidan. ¿Qué está diciendo justamente esta frase? Miren, hermanos, Dios no solo sabe lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos, sino Él conoce perfectamente lo que hay en nuestros corazones. Él sabe mejor lo que realmente somos que aunque nosotros mismos. Y la confianza que debe de haber al venir a nuestro Padre es precisamente en descansar, en que nuestro Padre Celestial sabe bien lo que yo necesito, y aún antes de que yo se lo pida, Él está obrando en nuestra vida. Él está usando y orquestando las situaciones en nuestra vida para justamente cumplir sus propósitos que Él tiene en cada uno de nosotros, sus hijos. Pero en primer lugar vimos justamente cómo nos acercamos al Padre, no por nuestro desempeño, sino confiando en que somos hijos, confiando en que nuestro Padre sabe lo que verdaderamente necesitamos. ¿Y por qué oramos? No porque hacemos saber a Dios lo que necesitamos, sino porque, como nuestro Señor Jesús oraba, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alinear nuestro corazón con el suyo. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la actitud con la que tú vienes a Dios? En segundo lugar, la asombrosa gracia que te acerca a Dios. La asombrosa gracia, yo quiero que tú medites en la asombrosa gracia que te acerca a Dios. Y parece a simple vista que no hay mucho de esto, y a veces cuando leemos, pasamos rápidamente esto que está diciendo el Señor Jesús. Como vimos, le dice el Señor Jesús, ustedes van a orar así. ¿Cómo van a orar? Padre nuestro, que estás en los cielos. Dos partes. La primera de ellas nos habla de la
cercanía, la inmanencia y trascendencia. La segunda parte es la trascendencia de Dios. La inmanencia, en pocas palabras, es que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. En estos días que recordamos que Él se hizo hombre. Es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Él sabe, Él conoce lo que es el dolor. Él sabe lo que es el calor. Él sabe lo que es la incomodidad. Él sabe lo que es sufrir. Es un Dios cercano. Pero por eso decimos, Padre nuestro. Como decía, los judíos se extrañaban de esa cercanía con que Jesús enseñaba a sus discípulos para orar. Pero no solamente es un Dios cercano, sino es un Padre que está en los cielos. Piensa por un momento, tú eres hija o hijo del hombre más rico en la tierra. Papi, me regalas una mansión o papi, o sea, si tú eres hijo de la persona más rica en el planeta, ¿con qué confianza tú puedes venir, saber? O sea, ¿cuál es el alcance de tu Padre? ¿Cuáles son las limitaciones? Quizá las tendrá. Pero solo quiero que reflexiones en esto. Así como Dios es un Dios cercano, tú y yo tenemos que recordar que es nuestro Padre, pero que está sentado en los cielos, exaltado en su trono, y Él mora en los cielos. ¿En qué sentido? ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús con esta frase? Que Dios mora en los cielos, es decir, está separado, está por encima de todos. Él está por encima de todos y de todo. Es el Dios que no necesita de nada ni de nadie. Dice, es el Dios autosuficiente. Reflexiona un poco conmigo en este punto. Dios no necesitaba de ti ni de mí. Dios existía perfectamente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, en la eternidad, sin necesidad de crearnos, de darnos vida, ni mucho menos de adoptarnos, de habernos lavado, de darnos las ropas de su Hijo, de darnos un perdón que es siempre, como cantamos, ¿verdad? Es un amor que no cambia por sus hijos. El Dios que creó todas las cosas, que no necesita de ti y de mí, porque le plació, por su puro amor, ¿qué hizo? Descendió. Y si ves en la Biblia, vas a ver que ni tú ni yo le buscamos a Él. Cuando no le buscábamos, cuando lo rechazábamos, cuando no queríamos saber nada de Él, Él, con su amor fiel, te siguió pacientemente, piensa por un momento, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, todo lo que ha pasado en tu vida, Dios ha estado allí para llamarte a su presencia. Para que Dios es el que más interesado en habitar entre su pueblo. Tú y yo no. Tú y yo no. Muchas veces somos tan necios, somos torpes como ovejas, nos descarriamos, ahí vamos necios. Pero Dios, como el buen pastor, ¿qué dice justamente Juan? Él es el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? No solamente va y busca a la oveja, sino da su vida por sus ovejas. Es ese Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos. Él está en el trono. La voluntad del Padre se hace perfectamente. Lo vamos a ver en el Padre nuestro, no ahora, pero ahí está, ¿verdad? Que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo, porque en el cielo se hace su voluntad de manera perfecta. Ese Dios, sí, lejano, pero a la vez que podemos llamar nuestro Padre. Por eso decimos, con la asombrosa gracia que es el haber sido o ser un hijo de Dios, ser hijo de Dios. ¿Ves esa confianza, pero a veces una reverencia ahí? Esa tensión entre esa inmanencia y trascendencia. Y sabes, déjame ilustrarlo con esta pequeña ilustración. Cuando vivía en Monterrey y tenía visitas, llegaban personas
Y algo que nos decía, sobre todo mi suegra, decía, wow, qué hermosas montañas. Qué hermosas montañas tienen ustedes. No sé si has ido a Monterrey, has ido por el avión y ves todas las montañas, ¿verdad? ¿Cómo es? Sí es impresionante, ¿no? Es asombroso. Pero para los que estábamos ahí por día y noche viendo esas montañas, de alguna manera ese asombro que yo veía en mi suegra se había ido. Como que ya no me asombraban tanto las montañas. ¿Sabes? Esto es natural en nosotros, que dejamos de asombrarnos de cosas tan sencillas, pero a la vez tan profundas, de lo que significa que tú puedas llamar Padre al Dios que es autosuficiente, que no necesita de ti ni de mí, que decidió entregar a su Hijo para hacerte su Hijo y darte juntamente con Cristo, como leímos en Efesios, ser heredero juntamente con Él. Llevarte a morar con Él en una eternidad donde no habrá más dolor, no habrá más fatiga, no habrá más pecado, no habrá más muerte. Esa es la gracia asombrosa que hemos recibido todos aquellos que estamos en Cristo. Pero de alguna manera, ese asombro, ese corazón que se enternece de orar, Padre, Padre mío, Padre nuestro, se pierde en el vaivén, en el ir y venir en nuestra vida aquí. Hermano o hermana, ¿qué tanto tú, otra vez, sencillamente en esta tarde quisiera que te quedaras con esta expectativa y esta meta de que en este año vengas al Señor, abandonando tu desempeño, como los publicanos, los gentiles, y vengas a Él con esa confianza, porque Él te ha hecho su Hijo. Otra ilustración que quiero dar es de Timothy Keller. Timothy Keller dice que es como, por ejemplo, comentando de este pasaje, dice que es como, por ejemplo, la relación que tienes tú con un arrendador, alguien que te renta. ¿Cuándo funciona bien esa relación? Si tú tienes a alguien que te renta, si esa persona cumple con el contrato y tú también, tú pagas a tiempo y esa persona le da su mantenimiento, todo va bien. ¿Y saben? Ese tipo de relaciones, como digo, estamos tan acostumbrados a eso, puede estar pasando en tu vida que estás yendo en una lejanía con Dios porque tú te estás acercando y tú ves a Dios no como tu padre, sino como tu arrendador. ¿Cuándo va a ir bien tu relación con Dios? Tú vas a la iglesia, tú oras, no dejas de ofrendar. Y entonces, pues está el contrato, ¿verdad? ¿Dios quiere eso de ti? Sí. Sí, a ver, yo espero que sí quiere Dios de ti que seas fiel en lo poco, ¿cierto? Sí, pero cuidado, no es una relación de negocio en un contrato de arrendamiento y no te acercas a Dios porque, bueno, yo estoy siendo fiel al contrato, Dios, entonces tú respóndeme. No, sino dice Timothy Keller que tú vienes a Dios basándote en que Él decidió hacerte su hijo, amarte cada día en Cristo. Su amor por ti no cambia ni un instante, ni un momento por lo que tú hagas o no hagas. Él te ama perfectamente porque te ve, porque te ve en Cristo. No te ve por lo que tú haces o lo que tú no haces, sino por lo que tú eres en Cristo Jesús. Y esa es la lucha. Yo creo que todos de alguna manera en el día a día vamos a luchar con esto en nuestros corazones, en lo profundo de nuestros corazones. Querernos acercar a Dios por nuestro desempeño, más que recordarnos. El Padre Nuestro nos recuerda justamente esto.
que vengamos a Él en la cercanía y en la confianza de que Él nos ha hecho su Hijo. Y cabe aclarar lo siguiente: cuando escuchamos palabras así decimos, ay caray, como que, espérate tantito, ¿no? O sea, a ver, entonces, pues yo puedo hacer lo que sea y finalmente, pues no hay un contrato de por medio. No, no es lo que estamos diciendo. Si tú verdaderamente eres hijo y estás en Cristo, tu corazón, como dice Primera de Corintios, el amor de Cristo nos constriñe. ¿De qué manera? Dice, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El asunto aquí, hermano, hermana, es que vivamos y nos acerquemos a Dios en base a lo que Cristo ha hecho, a lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario por ti y por mí, y no porque tenemos un contrato con el Señor, sino porque Él decidió amarnos en Cristo. Podemos hoy venir con confianza y llamarle Padre. Padre, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes si esto yo no lo necesito, pero yo necesito descansar en que tú, como mi Padre Celestial, sabes lo que verdaderamente necesito en este momento. Y como Jesucristo, ¿qué es el punto de ser cristianos, ser seguidores de Jesús? Al igual que Cristo, seguimos sus pisadas. ¿Recuerdas a Cristo que dijo, Padre, que pase de mí esta copa? ¿Qué estaba diciendo? Yo no quiero sufrir. Yo no quiero este sufrimiento, Señor. Si es posible, pase de mí este sufrimiento. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, hermana, que estás pasando por sufrimiento, por una situación que ya te incomoda, es como esa piedra en el zapato que no te la puedes sacar. Han tenido piedras en el zapato y que de alguna manera no sé por qué no las sacamos, pero ahí están, ¿no? Son incómodas. Si tú estás sufriendo esa incomodidad constante, ven al Padre nuestro y recuerda justamente, Él sabe lo que yo necesito. Pídele que quite ese sufrimiento, pero no te quedes solamente con eso, sino ven a Él otra vez para alinear tu corazón con su voluntad y descansar en que como el Padre soberano que tiene control de todas las cosas, que Él sabe todas las cosas, Él ve el panorama completo, Él ve completamente todas las cosas y Él sabe en qué momento, de qué manera va a responder o a quitar ese sufrimiento o dejarlo. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? He pedido que quite de mí este aguijón en mi carne. Mas el Señor respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, es en Cristo, no en nuestro desempeño, es en Cristo que podemos venir con plena confianza como hijos. En Cristo hemos sido adoptados, no como te sientes, no es como tú te sientes para que tú vengas al Padre. Tú y yo lo que necesitamos es crecer en oración. ¿Cómo crecemos en oración? No es si siento que sí me ama. No, es porque yo me predico la verdad de que yo sé que Él me ama, porque lo dice su palabra, porque Cristo murió por mí, porque yo puedo confiar en lo que su palabra dice, que Él es fiel, porque yo sé, porque lo veo en la Escritura, y por tanto, con esa confianza, yo puedo venir a Él como su hijo, no por cómo me siento, sino porque el creador y sustentador del universo me ha adoptado, me ha hecho su hijo. Así que, hermanos, el Señor quiere que nosotros en este año podamos crecer en nuestra confianza. Creo que podríamos resumirlo en dos cosas. En primer lugar, vas a luchar, hermano, hermana, con querer acercarte a Dios como los gentiles. ¿Cómo? Por lo que tú has hecho o no has hecho. Eso va a pasar. Pero recuerda, ustedes orarán así. ¿Cómo? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor nos ayude
a crecer en esa confianza. ¿Cómo vas a crecer en esa confianza? Meditando una y otra vez lo que significa el ser unido a Cristo, lo que significa haber sido comprado por precio, lo que significa que ahora ya no vives tú, que ahora vive Cristo en ti, lo que significa el que Cristo tomó esa pena que tú debías cargar y llevar, la tomó en tu lugar para morir en tu lugar, pero no solamente Cristo murió por ti, sino Él vivió la vida justa que tú y yo necesitábamos para ser aceptados por Dios. Termino entonces con la ilustración de este hijo que venía de noche. ¿Había un problema con el padre? No. El problema estaba en el corazón de ese hijo, que dudaba del amor del padre. ¿El padre le había dado razones para dudar de ese amor? Quizás sí se hubiera equivocado en alguna cosa, pero no. El corazón del hijo necesitaba recordarse que había sido amado por ese padre y por eso podía tener la confianza de venir a él y pedirle lo que necesitaba. Oremos, Señor.